Empecemos sin más preámbulo. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que se mire. Mi nombre es Josué Igure y hoy vengo a hablarles sobre un pequeño torneo que, a pesar de no ser tan antiguo, podríamos decir que es un torneo muy importante a nivel de selecciones europeas. Se trata de la Eurocopa. La Eurocopa se crea en 1960, pero se tienen antecedentes que en 1926 Henri Delaunay, un francés que en aquel entonces era parte del sistema de, de la FIFA, si no me acuerdo, si no me falla la memoria, era eh, era secretario de la FIFA. Se le creó la idea de crear un torneo en el cual solo disputaran selecciones europeas, ya que en 1919 se había creado lo que es conocido como la Copa América y él quería tener un torneo donde solamente y exclusivamente jugaran selecciones europeas. Es por eso que en 1960, más concretamente un 6 de julio, se celebra la primera Eurocopa que se llevaría a cabo en Francia, en un torneo en el que solo participarían 8 selecciones en dos grupos de 4, en el cual saldrían 2 selecciones de cada grupo que se enfrentarían en una ronda de muerte súbita y que el ganador de esa ronda llevaría a la final, la cual pues la ganó lo que en aquel entonces era conocido como la URSS, o lo que a día de hoy es conocido como Rusia. La gana en 1960, liderados por el portero Lev Yashin. La segunda Eurocopa se celebra 4 años después de haber pasado el Mundial en 1962. La Copa, la Eurocopa se celebra en 1964. Se acuerda desde el primer momento que se crea la Eurocopa que se realice cada 4 años, o dependiendo de si entre esos años había mundial, era cada 2 años. Pues como les contaba, la siguiente Eurocopa se celebra en España. Se celebra en España un 16 de julio de 1964, teniendo como formato el mismo formato de la vez anterior, de 2 grupos de 8 selecciones, en las cuales solo pasarían 2 de cada uno, jugando unas semifinales, podríamos decirle, y el ganador de estas semifinales llegaría a la final. Con la llegada de la final, en el 29 de julio de 1964, si no me falla, llega España a la final, la cual la gana por 1-0, en la cual el entrenador, que es la persona que está sosteniendo la Eurocopa, días después da declaraciones de que si España no hubiera ganado, el caudillo en ese momento, que era Francisco Franco, hubiera asesinado, por ponerlo en palabras suaves, habría asesinado por lo menos a 15 personas del plantel que conformaban España en esa Eurocopa 1964. Pasemos a la siguiente Eurocopa, la Eurocopa 1968, celebrada en Italia. 2 años antes, en 1966, Italia se corona por primera vez campeona del mundo. 2 años después se celebra la Eurocopa en su casa, en Italia, teniendo la participación ya en ese momento, gracias a que el torneo había sido muy reconocido en los años anteriores, teniendo 16 participantes. Se crean las rondas de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.
por así decirlo. No había un partido aún por el tercer puesto, tampoco había lo que era tiempos extra, penales, nada de eso estaba incluido en aquel entonces. Al final de cuentas, los primeros años fueron procesos de prueba, prueba y error, a ver cómo funcionaba, qué funcionaba, qué no funcionaba. Italia llega a este mundial como una de las favoritas por haber ganado, a esta Eurocopa, perdón, como una de las favoritas por haber ganado el mundial 2 años antes, y llega a la final derrotando a todos sus contrincantes. En la final, eh, que si mal no recuerdo, se celebró un 30 de julio o un 1 de agosto, no recuerdo muy bien las fechas, pero sé que Italia se corona campeón ganando por un contundente 3-0 en un partido contra Alemania federal en aquellos tiempos, en el cual Italia por primera vez se corona campeona de la Eurocopa. Pasemos a la siguiente, que ya aquí hablamos de un torneo más reconocido, más interesante, la gente lo empieza a ver más, empieza a llamarle la atención y llega el torneo 1972 de la Eurocopa celebrada en Alemania. Alemania, como muchos sabemos, ha sido un país que siempre ha producido grandes talentos del fútbol. Y en esos momentos, su más grande representante era Franz Beckenbauer. En esa cita europea, Alemania, siguiendo el mismo formato anterior, se corona campeón con una generación dorada en la cual se encontraban muchos muy buenos jugadores como Franz Beckenbauer, un lateral muy bueno, Paul Breitner, el, y el atacante que muchos conocemos como Torpedo Müller, pero su nombre era Gerd Müller. Italia, Alemania se corona campeón de la Euro 1972, derrotando a España en la final, una final que se celebra el 27 de julio de 1972. Todo esto con el formato de la Eurocopa anterior, que no había sufrido modificaciones porque el formato había gustado, había llamado más la atención y en la siguiente Eurocopa ya empiezan a haber más participantes. Llegamos a la Eurocopa de 1976, una Eurocopa bastante interesante ya que un país nuevo, un país que debutaba en la competición, eh, logra vencer a muchas de las grandes favoritas y se encuentra con Alemania en la final. Esta selección era Yugoslavia. En aquellos entonces, cuando Yugoslavia todavía se encontraba unida y no eran los diferentes países, había un futbolista llamado Antonín Panenka, un medio centro defensivo o volante mixto muy bueno. Gracias a él y a una generación increíble de jugadores, Yugoslavia llega a la final derrotando a grandes favoritas como Holanda, España e, eh, y la Inglaterra, llegando a la final en la cual se enfrentaría nuevamente a Alemania que venía de ganar su mundial en 1974. Llegando a la final, todo el mundo era, todo el mundo daba por favorita a Alemania. Todo el mundo apostaba porque Yugoslavia solo iba a ser la cenicienta en esa final. La gran sorpresa es que el partido, al término del tiempo reglamentario, los 90 minutos, se va, queda 1-1. Y ahí es donde se recurre a lo que todos conocemos como tanda de penaltis. Fue la primera vez en la Eurocopa en la cual se celebró una tanda de penaltis y como se puede apreciar en la imagen de las personas, el hombre que está levantando la Eurocopa es el capitán de Yugoslavia, pero vámonos más concretamente al hombre de bigote, al que se mira con una camisa alemana, pelo negro.
Ese hombre es Antonín Panenka. En la final decidida por penales, él tiene el penal decisivo para que Yugoslavia se corone campeón. Él, unos minutos antes, él había dicho que él iba a tirar su penal de una forma nueva, de una forma revolucionaria, algo que nunca se había visto. Y eso fue lo que pasó y es lo que a día de hoy en el mundo del fútbol se le conoce como penalti a lo Panenka, que es un tiro suave, globeado por al centro de la portería. Todo esto se puede dar gracias a confundir al portero. Pasemos a nuestra siguiente Eurocopa. Llega la segunda Eurocopa para Alemania. Como podemos ver en el título, se celebra en 1980 y es celebrada en Italia como sede. Aquí, junto con la sede anterior, ya el formato había cambiado, ya eran 24 los países europeos que comenzaban a participar con algunas que otras ausencias. Por ejemplo, Inglaterra, en esta Eurocopa falta Inglaterra, pero a pesar de la ausencia, se cubre muy bien y hay unos partidos increíbles. Esta segunda Eurocopa que gana Alemania, Alemania no venía con una generación tan conocida de jugadores, tan dorada como la vimos en la Eurocopa del 72, de grandes jugadores de renombre. Pero siempre Alemania se ha caracterizado por un juego competitivo, juego cooperativo, y a pesar de no tener grandes nombres, tenían jugadores que eran muy fuertes físicamente y psicológicamente. El formato que se lleva a cabo es el mismo de las ediciones anteriores, una ronda de octavos, una ronda de cuartos, una ronda de semifinales y una final, en la cual en la final se encuentran Alemania y España. Las selecciones, por decirlo así, en ese momento no favoritas a ganar el torneo, pero siempre con cierto favoritismo, ya dada su historia en esta Eurocopa. Al final de cuentas, ambas tenían una Eurocopa y aquí se decidiría si uno de los dos quedaba con dos o ganaba Alemania o ganaba España y uno se iba con dos y el otro quedaba con uno. Se celebra el torneo un 10 de julio de 1980, empieza el torneo. La selección de Alemania, a pesar de no ser la mejor, va ganando rondas, va convenciendo, va dejando buen sabor de boca, como lo conocemos en el mundo del fútbol, y va sorprendiendo. No era una generación, como ya sabemos, muy especial, pero tenían corazón y tenían ganas de ganar. Al llegar a la final, Alemania se enfrenta a España, dos viejos conocidos, una rivalidad europea entre selecciones muy disputada, en la cual en ese partido, por desgracia, España pierde, Alemania gana con 2 goles por 0 y se adjudica el premio de campeón de la Eurocopa por segunda vez. En 1980, Alemania levanta su segunda Eurocopa, sin una generación de mucho renombre, de tanto brillo, pero seguro en defensa, seguro en ataque y con mucha convicción de que podían ganar el torneo. Llegamos a 1984, después del Mundial de 1982. En esta edición se vuelve a celebrar en Francia, donde el formato no recibe ningún cambio, la cantidad de participantes sigue siendo la misma, 24. Aquí ya vuelve a ingresar Inglaterra y llega una de las, podríamos decir, las selecciones favoritas a ganar el torneo por un jugador que en aquellos momentos se podía considerar como el mejor del mundo, que era Michel Platini, un francés muy bueno, de una pegada exquisita, un 10 medio, volante ofensivo, creador, eh, muy regateador, muy fuerte, a pesar de no ser tan alto, tenía un físico potente,
una pegada magistral, un control de balón exquisito y comanda a Francia a ganar su primera Eurocopa. Francia gana un 26 de julio de 1984, si mal no recuerdo, sí, 1984, Francia gana su primera Eurocopa, no sería la última, pero liderados por un gran Michel Platini, ellos llegan a la final en la cual se enfrentan a Alemania, no, perdón, a Inglaterra, venciéndola por 4 goles a 0 con un golazo definitivamente de tiro libre de Michel Platini. Francia se corona campeón en su casa porque la sede había sido Francia en ese momento, levantando así por primera vez el trofeo de la Eurocopa. Llegamos a 1988. En 1988 la, la Eurocopa no sufre cambios en su formato, pero como podemos ver en unas 2 ediciones anteriores, ya se tomaba en cuenta lo que eran los penales. Varios partidos de esta edición se decidieron por penales. De hecho, Holanda, que fue la gran campeona en ese mundial, en el partido de cuartos de final tuvo que llegar a los penales para poder pasar a la semifinal, enfrentarse a España y poder así llegar sorpresivamente, bueno, no sorpresivamente, porque al final tenía una generación dorada, tenía una generación muy buena de jugadores que era como la Holanda de 1976, liderado por Johan Cruyff, pero aquí ya vamos más adelante en el tiempo, lo que sería una Eurocopa que se celebra en Alemania, que comienza un 6 de julio de 1988 y termina un 30 de julio de 1988 debido a que se alarga demasiado debido a ciertos problemas en territorio germano, ya que el clima podía ser un factor influyente y muy clave por el cual muchas veces no se desarrollaban bien los partidos. Como podemos ver en la imagen, Holanda se corona campeón derrotando a una Alemania que ya tenía jugadores de más renombre, jugadores interesantes y muy buenos. Pero hablamos de una de las generaciones doradas, por así decirlo, de Holanda, Países Bajos o la naranja mecánica como la conocemos en el mundo del fútbol, lideradas por este hombre, Marco Van Basten, uno de los mejores goleadores que se han visto en la historia del fútbol. A pesar de haberse retirado con 29 años por las lesiones, fue uno de los mejores jugadores que se pudieron ver sobre el campo. Pero no solo era él, había un gran equipo detrás, comandados por Ruud Gullit, que es la persona que está levantando el torneo, y un defensa muy conocido y muy querido para los que son aficionados del Fútbol Club Barcelona, como lo es Ronald Koeman, que es el muchacho en aquel entonces de pelo rubio que tiene la camiseta de Holanda o una bufanda de Holanda. Holanda llega a la final en la cual se encuentra una Alemania que, a pesar de no tener jugadores distinguidos, tenía potenciales estrellas. En esta final, Holanda la gana por 4 goles a 0, coronando así a una de las generaciones doradas de lo que en aquel entonces era la naranja mecánica, como se conoce en el mundo del fútbol. A día de hoy, la Holanda tiene una generación interesante, pero no está cerca de ser la generación dorada de 1976 o 1988.
Vamos con la Eurocopa de 1992, celebrada en Suecia. Era por primera vez que un país escandinavo la, era sede de una Eurocopa. Como podemos ver en la portada, Dinamarca gana la Eurocopa. Pero aquí viene un dato curioso. Dinamarca no estaba invitada a la Eurocopa, no iba a participar, no era una selección llamativa, por así decirlo, era la cenicienta del torneo, como se les conoce en el fútbol, que si no hubiera sido porque una de las selecciones, que en aquel entonces creo que era Suiza, eh, se retira, no, Dinamarca no hubiera participado. Dinamarca llega como invitada a una Eurocopa por primera vez con todos sus jugadores de vacaciones. Todos, los 25 jugadores que son permitidos en una lista de selección estaban de vacaciones. Fueron llamados una semana antes de empezar el torneo que se celebró un 10 de julio a un 20 de julio de 1992. Fueron llamados una semana antes para reunirse, prepararse y conocerse, ya que habían ciertos jugadores que no, a pesar de jugar en la misma selección, no jugaban en equipos, no jugaban juntos en diferentes equipos. Llega, llega Dinamarca. El formato sigue siendo el mismo, ronda de octavos, ronda de cuartos, ronda de semifinal y ronda de final, incluyendo aquí ya el alargue. Aquí ya se agrega el alargue y una tanda de penales en todo caso de que los partidos no se puedan resolver en 120 minutos. Dinamarca llega a una Eurocopa en la que todos la titulaban de Cenicienta, que no pensaban que iba a ganar. Cuando a nomás empezar el torneo, la Dinamita Roja, como se le conoció en esa Eurocopa, dio un golpe sobre la mesa, ganándole a una de las favoritas que en ese momento era España. Pasa la fase de grupos, aquí ya también se incluía la fase de grupos, pasa la fase de grupos como segunda de su grupo y se tiene que enfrentar a Holanda. La Dinamita Roja nuevamente vuelve a realizar un gran partido, superando la ronda de octavos y eliminando a una de las favoritas como lo era Holanda. Así sucesivamente va llegando ronda por ronda, superándolas hasta llegar a la gran final en la cual se enfrentaría a Alemania. Es decir, que no era favorita para nadie, más bien fue una sorpresa cuando se supo que Dinamarca había llegado a la final, más sin embargo la Dinamita Roja era un equipo compacto, seguro en defensa, seguro en ataque y que era un equipo que jugaba a lo colectivo, no a lo individual. Y eso hace que el partido final celebrado el 20 de julio de 1992, Dinamarca le gane a Alemania por un gol a cero, levantando así por primera y única vez la Eurocopa de la Dinamita Roja o de la selección de Dinamarca, como siendo reconocida como la cenicienta del torneo y dando un golpe sobre la mesa que nos demuestra que en el fútbol nada está escrito, todo puede pasar. Muy bien, llegamos por desgracia a la última Eurocopa de la que les voy a hablar, que es la Eurocopa del primer gol de oro. Aquí ya se elimina lo que es tanda de penales y solo queda el alargue. En esta Eurocopa, ¿por qué se adjudica el gol de oro? Era algo nuevo, algo innovador, querían ver cómo la gente respondía. Es una Eurocopa que se celebra en 1996 y se realiza o tiene sede en lo que es Inglaterra, en 5 sedes como ser Wembley, el Etihad Stadium, como se conoce hoy en día, el, el, no, el Anfield Stadium, el, hay 2 sedes más, por el momento no recuerdo.
La cosa es que el primer gol de oro, o como así se llamó, la Eurocopa del primer gol de oro, era una adquisición, una forma nueva para que se pudiera o se probara cómo las selecciones podrían responder a este formato nuevo. El formato no, ya era decisivo, no se iba a cambiar. Lo que se aumentó fue la participación. Pasamos de 26 selecciones a 30 selecciones, 4 selecciones más, divididas en una fase de grupos de 6 grupos de 4 participantes, donde los 2 primeros pasaban a una ronda de octavos. De ahí los mejores, perdón, los mejores de esa ronda de octavos pasaban a una ronda de cuartos. Después le llegaba la semifinal en la cual se enfrentaban los 4 mejores. Y al final, en la final, se encontraban los 2 mejores, pero un día antes se celebraba un partido por el tercer puesto. Llega la tan ansiada final. Como podemos ver, Alemania nuevamente llega a una final de Eurocopa. Llega a una final en la cual se enfrenta a Inglaterra, que en sus partidos anteriores Inglaterra había dejado fuera no muchas favoritas, pero sí algunas, como lo serían España y Holanda, enfrentándose también en una ronda de semifinales a una sorprendente República Checa. Alemania, por su parte, deja en su camino a selecciones como Italia, Dinamarca y a una sorprendente y muy guerrillera Suecia en el camino al final, en la cual se enfrentarían Alemania e Inglaterra un 20 de julio de 1996 por el cetro, por así decirlo, como nosotros lo conocemos en el mundo del fútbol, el cetro europeo, que sería la Eurocopa, la cual al término de los 90 minutos del partido se iría a un alargue de 30 minutos y aquí se pondría en juego, en regla, el gol de oro. La selección que anotara un gol salía campeona y el partido terminado. Pasan los primeros 15 minutos, el partido no, no se movía, ambas selecciones parece que se preparaban eh, para una tanda decisiva de penaltis, pero no sería así, porque en el minuto 115 del segundo tiempo extra se suscita el gol gracias a este hombre. Por desgracia no recuerdo su nombre en estos momentos, pero llega el primer y el último gol de oro que gracias a este gol Alemania pues en aquellos tiempos era la única selección que había ganado 3 Eurocopas, volviéndose una hegemonía alemana, una campeona del mundo al año siguiente, no, perdón, campeona del mundo un año antes, en 1994. Y así volviéndose una de las selecciones más ganadoras de la Eurocopa. Eh, por motivos de seguridad, por motivos legales, eh, se me dio el permiso de hablar de los primeros 10 encuentros. Muy brevemente, muy resumidamente, si hubiera tenido un permiso más, me hubiera gustado extenderme un poco más. Por desgracia no pudo ser así. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Josué Igure. Yo es mi primera vez haciendo esto. Es algo que nunca había hecho, es algo muy interesante y espero que les haya gustado. Por mi parte, eso es todo. Ha sido un placer hablarles de este torneo que, a pesar de no ser tan antiguo, es un torneo muy importante y debe ser tomado muy en cuenta. Sin más que decir, me despido.